Muy buenas tardes. Continuamos con nuestro curso de Teoría del Estado y Teoría del Derecho. Pese al título de la materia, hemos empezado por la teoría del derecho, ya que es preciso entender la manera en que existe el ordenamiento jurídico para poder luego entender también cómo se configura el Estado. En la clase anterior habíamos concluido revisando la sanción de la norma, señalando que su carácter coactivo, su coercibilidad, se traducía que quien incumple una norma, quien no realiza la conducta que ordena, tiene que responder de eso, y que se respondía a través de la sanción. Luego de ver el tema de la sanción, hemos ingresado a la consecuencia contenida en la sanción de la violación de la norma. Y habíamos visto dentro de esos conceptos la ejecución forzada, el resarcimiento, habíamos hablado de la reparación del daño moral y habíamos hecho énfasis en el cambio que existe en este momento en el país en lo relativo al daño moral por la aplicación del control de convencionalidad que ordena la Constitución Política del Estado en su artículo 410 y que estaría obligando en este momento a los jueces bolivianos a entrar a la regulación de la reparación del daño moral, cosa que no se realizaba antes en el país. Hemos hablado de las indemnizaciones de manera genérica y la indemnización de daños y perjuicios. Hemos visto que si bien en un lenguaje castellano daños y perjuicios eran palabras sinónimas, no había pleonasmo cuando se las analizaba en un contexto forense. Habíamos señalado que lo forense es lo relativo a los abogados y al derecho. Entonces, dentro de ese concepto forense, hemos señalado que cuando hablamos de daños, nos referimos al daño emergente. Y cuando hablamos de perjuicios, nos referíamos al lucro cesante. Esta clase nos vamos a apartar de lo que señala el autor que estamos siguiendo, Arturo Alessandri y Somarriba, para estudiar al recopilador boliviano Carlos Morales Guillén, quien tiene un excelente trabajo de comentario del Código Civil. Y respecto a esta parte, se está proporcionando en la plataforma la copia en PDF de lo que toca en su libro, los artículos referidos a lo que se llama la culpa extracontractual. También se le llama teoría de la responsabilidad y también ingresa a este concepto la teoría del daño. Se refiere a una parte específica del Código Civil que el Código lo denomina la responsabilidad que nace de los actos, hechos ilícitos. Es muy importante la comprensión de este capítulo. Es muy importante para que ustedes puedan ver realmente cómo el carácter coercitivo de la norma se va a traducir en una serie de sanciones dentro de las cuales está justamente el resarcimiento, y que para poder entender qué es lo que se va a resarcir está la teoría de la responsabilidad. Decimos en principio que la teoría de la responsabilidad excede el derecho civil. Es decir, todo acto humano, sea en materia civil, comercial, familiar, penal, administrativa, policial, que conlleve un daño a otra persona, va a ingresar dentro de la teoría de la responsabilidad. La diferencia fundamental es que en materia civil
siempre tenemos dos situaciones, una que es la responsabilidad contractual que deriva como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones pactadas entre dos personas o partes, y la teoría de la responsabilidad extracontractual que se refiere a los hechos del hombre donde hay un daño a otro. Vamos a analizar en esta parte las características que generan la responsabilidad y a qué llamamos ilícitos en general, tanto en el derecho civil, en el derecho penal, a fin de que ustedes puedan partir con una base sólida para enfrentar las diferentes tareas que implican el conocimiento del derecho. La responsabilidad civil implica el resarcimiento del daño patrimonial o patrimonialmente estimable causado a un sujeto jurídico porque, como dice Massot, todo problema de reparación de un daño causado a otro es un problema de reparación civil. El Código Civil, en su título séptimo, habla de los hechos ilícitos. Para que nos ubiquemos, recordemos que de los contratos nace la obligación de realizar prestaciones, que las prestaciones consisten en dar, hacer o no hacer algo. Sin embargo, tenemos muchas veces relaciones con los demás seres humanos sin que exista un contrato o una convención. Nunca se olviden, la convención es el género y el contrato es la especie. La convención es el acuerdo de voluntades destinados a crear, modificar, extinguir relaciones jurídicas o con contenido jurídico. En cambio, los contratos tradicionalmente en la doctrina son las convenciones destinadas a crear obligaciones. Decimos entonces que el género es la convención, la especie es el contrato, y hay un género mucho más amplio que es el acto jurídico. Acto jurídico es el hecho del hombre que tiene por finalidad producir efectos jurídicos, y dentro de esa gran masa están las convenciones que decíamos buscan crear, modificar, extinguir situaciones de contenido jurídico, y dentro de esas convenciones están los contratos que pretenden crear obligaciones, y el objeto de las obligaciones son las prestaciones, es decir, lo que cada parte le debe a la otra, y estas prestaciones consisten en dar, hacer o no hacer algo. Con esta clarificación, que es importante ustedes jamás las pierdan de vista, volvemos al concepto del fenómeno extracontractual. Antiguamente los teóricos dividían en las convenciones en contratos, cuasicontratos, delitos civiles y cuasi delitos civiles. Esa era la clasificación tradicional. Nosotros vamos a analizar la responsabilidad nacida de la relación extracontractual. La relación contractual también genera responsabilidad, pero ahora vamos a ver la relación extracontractual y nos vamos a referir específicamente al artículo 984 con un nomen juris. Nomen juris quiere decir nombre jurídico. Nomen, nombre. Juris, jurídico. Un nomen juris, resarcimiento por el hecho ilícito. Volvamos un poquito para atrás. La norma, cuando es incumplida, trae como efecto la sanción. Dentro de la sanción está la ejecución forzada y está el resarcimiento. Estamos ahora en el resarcimiento por hecho ilícito. ¿Quién, con un hecho doloso o culposo, ocasiona a alguien un daño injusto, queda obligado al resarcimiento?
la interpretación textual de este artículo nos plantea una serie de interrogantes. ¿Qué es un hecho doloso? ¿Qué es un hecho culposo? Para empezar, vamos a recurrir a una definición de dolo, que sería bueno que ustedes la memoricen desde hoy y para siempre. Dolo es la acción intencionada con ánimos de menoscabar a otro en sus bienes o en su persona. Es decir, es la intención de provocar daño o merma en el patrimonio de otro cuando se habla de un dolo patrimonial, o en la persona de otro. Ese es el dolo. En cambio, la culpa es cuando se provoca ese daño sin que haya una intencionalidad previa. Y eso es importante definir lo que es dolo, lo que es culpa. Cuando esta disposición legal dice a alguien, se refiere a cualquier componente del género humano, sin distinguir por edad, por sexo, ni por condición social, a cualquiera. Dice un daño injusto. ¿Acaso hay daños justos? Van a creer que no, sin embargo lo hay. Muchas veces uno puede dañar a otro cuando está tratando de defender un bien mayor. Eso en derecho se desarrolla bajo el nombre de estado de necesidad. Pedro toma un pan de la tienda para dárselo a su hijo que está por morir de hambre. ¿Ha habido un daño a otro? Sí, pero por su situación se ha visto obligado. También, por ejemplo, cuando el depositario de la prenda la utiliza para precaver un daño mayor, es decir, cuando nuestra disposición legal dentro de la teoría de la responsabilidad extracontractual dice un daño injusto, se refiere a esta situación, que el derecho boliviano y el derecho en general civil considera que hay algunas situaciones en que uno puede, en un estado de necesidad, afectar los bienes de otro. En ese caso, el daño está justificado en contraposición del daño injusto. Quien realiza ese acto está obligado al resarcimiento. No se olviden que lo que estamos revisando, tienen ustedes en PDF el texto de Carlos Morales Guillén, que es una recopilación de lo que ha dicho la doctrina sobre la teoría de la responsabilidad. Como axioma, vamos a señalar que el derecho descansa en el presupuesto de que el hombre es responsable de sus actos y que por lo tanto no puede sustraerse a las consecuencias de cualquier acción perjudicial. El ser humano está dotado de libre albedrío, puede, como no, cumplir el mandato imperativo de la norma. Si no la cumple, está pues obligado a ser sancionado por el sistema jurídico. Y si es sancionado, deberá responder de las consecuencias que su acción trae. Dentro de la responsabilidad existe una evolución. Originalmente solo se respondía cuando existía por lo menos culpa. Siempre se responde del dolo, pero también se responde de la culpa. ¿Qué era dolo? Por favor, si recuerdan, dolo es la intención positiva de inferir daño a otro en su persona o su patrimonio.
Dolo es la intención positiva de inferir daño a otro en su persona o en su patrimonio. Eso es dolo. Intención positiva. Cuando se ha provocado un daño, pero no había esa intención positiva de inferir daño, nos encontramos ante la culpa. Antiguamente se señalaba que solo se respondía cuando había culpa. Y esto tiene importancia por el tema de la probanza, por el sistema probatorio, para que yo le pudiera pedir al otro que respondiera de sus actos, tenía necesariamente que probar su culpa, que él era el culpable de las consecuencias de sus actos. Tenía yo que probar que su conducta era a lo menos culpable. Si ustedes se fijan, es muy difícil probar la intencionalidad. A veces probamos la intencionalidad por los resultados de la acción, pero como la intencionalidad volitiva está en la esfera psíquica de los seres humanos, es casi imposible determinar si alguien hizo algo por dolo o por culpa. De allí que haya habido una evolución. Primero, podía evolucionarse en la carga de la prueba. Yo, la víctima, el afectado, no tengo que probar tu culpa. Tú tienes que demostrar que tu acto fue sin culpa. Ese fue el primer avance. Y luego, entender que quien crea la actividad, de hecho, está reconociendo el riesgo. Entonces, si hay un riesgo objetivo, no va a ser necesario el elemento de intencionalidad. Situación. La señora Ana, que tiene 80 años y camina con un andador, esos andadores de 3 patitas, está yendo al supermercado y va caminando por la calle con una velocidad mínima, desplazándose a duras penas. En ese momento ve que en la casa por donde está pasando salen llamas de fuego y escucha que está llegando el camión de los bomberos a apagar ese incendio. Uno de los bomberos, quien lleva el pitón de agua en sus manos con su manguera, corre rumbo al lugar del incendio donde supuestamente hay gente atrapada, no se percata que la anciana esté en el camino y la pasa a llevar, la golpea. ¿Había algún contrato entre doña Ana, nonagenaria, y ese bombero en cumplimiento de su deber que nos permitiese impedir una responsabilidad por los daños que se le ha causado a esta persona? La persona al caer ha roto sus lentes, ha sufrido daño, se ha quebrado la cadera, va a tener que ser internada, seguramente la cuenta médica va a ser de miles de dólares. Pero ese bombero estaba en el cumplimiento de su función, de su deber. Él no tenía intención de inferir un daño positivo en la señora Ana. Sin embargo, ese daño se había producido por la conducta del bombero. Y es ahí donde irrumpe la nueva teoría de la responsabilidad. No es necesaria la culpa para que haya responsabilidad extracontractual, porque objetivamente la tarea de los bomberos es ir a toda velocidad a apagar incendios, porque ellos están defendiendo patrimonio y están defendiendo vida. Y ahí viene la idea. El que crea la actividad riesgosa responde del daño.
¿Quién crea la actividad riesgosa de los bomberos? Los propios bomberos. Por lo tanto, así no haya habido intención, culpa, para dañarla a la señora, más bien el bombero estaba en el cumplimiento de su deber, es evidente que la situación generada deriva de la creación del objeto de los bomberos y por lo tanto la compañía de bomberos es en definitiva la responsable de los daños que ha sufrido esta persona, es decir, la responsabilidad le corresponde a ella. Pensemos en otra situación. Pedro está manejando y de repente, por descuido, no se percata que una motocicleta que está en el sector izquierdo de donde él maneja se aproxima muy cercanamente al vehículo, impactando y provocándose un accidente de tránsito. Tal vez ambos estuvieran respetando las normas de tránsito. Ustedes saben que el Código de Tránsito señala que los vehículos de dos ruedas están obligados a circular lo más apegados al lado izquierdo de la calzada. Pero si aplicamos la teoría de la objetividad, desde el momento en que una persona empieza a circular con un vehículo por una calle, esa persona está creando objetivamente una actividad que conlleva riesgo. Entonces, él no tenía intención de golpear a esa motocicleta, el motociclista no tenía intención de chocar con el vehículo, por lo tanto el criterio de culpa no es manejable. Manejamos el criterio objetivo y obviamente vamos a aplicar las normas también objetivas y expresas que contiene el Código de Tránsito. Habíamos señalado que la primera variación dentro de la teoría de la culpa era que la probanza, la prueba, quedaba a cargo ya no de la víctima, sino de quien provocaba el daño, y esto correspondió a la época industrial. Y luego veíamos que más modernamente se había creado la teoría objetiva del riesgo. Existe una diferencia importante que hay que entenderla entre la responsabilidad contractual, la que nacía de una convención, de un contrato, y la responsabilidad extracontractual. Es una diferencia que no atiende tanto a la naturaleza de la institución jurídica, sino al origen de las responsabilidades. Decíamos que la contractual es generada por el contrato, la otra por un hecho ilícito, porque no nos olvidemos que aunque hayamos tenido una evolución dentro de la interpretación de la teoría de la causa, el artículo que estamos en comento, pues se refiere, dice que tiene que haber a lo menos culpa, dolo o culpa. Decíamos que las acciones que nacen del hecho ilícito no se pueden acumular, es una sola consecuencia. En cambio, en el origen los contratos provocan diferentes consecuencias. Ahí tenemos una obligación en lo tocante al contrato y la responsabilidad. La responsabilidad extracontractual desde Roma se llamó responsabilidad aquiliana. Y como decíamos, nace en su origen del hecho ilícito civil que comete una persona. En cambio, en la responsabilidad contractual presupone la existencia de un documento, de un contrato, de una relación jurídica.
el deber del resarcimiento en la obligación contractual está derivada de la relación jurídica contenida en el contrato, en la que se configura cuál va a ser el comportamiento doloso o culposo. Imaginémonos un contrato donde Pedro le vende una tienda a Juan y Pedro se compromete no instalar negocio similar en un radio de las 10 cuadras, podría ser. Entonces, obviamente que en el caso de que viole esa regla existente entre partes, va a emanar de esos actos reglados, de ese contrato, su responsabilidad. Diremos que en este primer artículo sobre los hechos ilícitos se está siguiendo la teoría clásica de la culpa. Pero vamos a ver más adelante, si nos alcanza el tiempo, que hay más de esto en los diferentes puntos que desarrolla el código. En la legislación comparada también sucede lo mismo respecto a las consecuencias de los hechos ilícitos. El daño que genera la responsabilidad civil como impacto contra la normalidad jurídica, puede constituirse en un hecho activo, lo que llamamos culpa in comitendo o en una abstención, culpa in omitendo. Son las dos posibilidades que da el actual. Según Messineo, será acto ilícito en el orden civil un acto de carácter unilateral. El hecho ilícito es unilateral y que va a originar daño en el otro y genera a cargo de su autor una responsabilidad consistente en la obligación de resarcir o reparar el daño. Entonces, la consecuencia del acto dañoso es la reparación del daño. La ilicitud del acto, también llamado factum contra ius, se manifiesta y configura como una antijuridicidad o injusticia, si se quiere ver también. Injusticia deriva del latín romano, injuria. Injuria quiere decir en castellano hecho contra la justicia, por lo que el daño también deviene en antijurídico, injure, o en injusto. El ilícito es el hecho generado por la actividad humana. ¿Por qué hacemos esta aclaración? Porque no se refiere a los hechos de la naturaleza. Volvamos un poquitito hacia atrás. Tenemos los hechos de la naturaleza, pero jurídicos. Tenemos los hechos del hombre, también jurídicos. Dentro de los hechos del hombre está la convención, dentro de la convención los contratos, dentro de los contratos las obligaciones. Esa es la relación de la parte al todo. Estamos en este momento analizando la responsabilidad que nace de los hechos ilícitos que tienen un carácter de antijurídico, pero de los hechos jurídicos del hombre, porque hay hechos jurídicos de la naturaleza. Y son hechos jurídicos porque traen consecuencias jurídicas. Por ejemplo, un hecho de la naturaleza es la abulsión. La abulsión es un fenómeno geológico donde si nosotros estamos en las riberas de un río, somos dueños de un espacio de terreno en las riberas del río,
y de repente el río arrastra una masa de tierra y esa masa de tierra queda pescada, colada, adherida, adjunta a nuestra propiedad. Nuestro derecho propietario crece por esa abulsión. Ahí tienen ustedes un hecho de la naturaleza con un efecto jurídico. Y los daños de la naturaleza pues son incontables: riadas, tormentas, etc. Estas actividades de la naturaleza o sucesos de la naturaleza, si bien traen efectos jurídicos, no conllevan responsabilidad, porque la naturaleza carece de una personalidad que le permita ser demandada. Sin embargo, sí va a tener importancia el hecho de la naturaleza cuando vean más adelante en el derecho civil el caso fortuito y la fuerza mayor. Tanto la fuerza mayor como el caso fortuito normalmente se refieren a situaciones de la naturaleza. No pude llegar a la audiencia a la cual se me había convocado porque la crecida del río se llevó el puente. Por lo tanto, no me pueden aplicar sanción, porque a lo imposible nadie está obligado. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de los principios del derecho? Este es un principio. A lo imposible nadie está obligado. Aquí estamos aclarando una cosa que es importante para que no se confundan más adelante: es que solamente los hechos del hombre de carácter unilateral y extracontractuales son los que caen en la teoría de la responsabilidad, que es el tema que estamos adelantando el día de hoy. No se agota el tema de la responsabilidad acá, y vamos a hacer una pequeña introducción del concepto de lo que se llama teoría de los riesgos. Hemos diferenciado que solamente el hecho del hombre, ya sea culposo o doloso, va a provocar la obligación de resarcir ante el daño injusto que ha inferido. Hemos analizado que esa injusticia se refiere a la violación de la norma. Y hemos visto que también hay una responsabilidad de índole contractual, siendo la vinculación contractual la nacida de la convención, es decir, de la voluntad del hombre cuando se vincula con otro, con el objeto de crear obligaciones, modificarlas o extinguirlas. No pierdan nunca de vista lo global, las partes. Ocurre que las personas que están con vínculos contractuales tienen una manera diferente de responder que la que es unilateral extracontractual. Y a esa manera diferente me refiero de manera muy rápida, ya que ustedes lo van a ver en detalle en la teoría del contrato. Les pongo un ejemplo. Yo tengo un lote muy grande, un espacio muy grande, y el señor que vende Somó, ese que vende su Somó, me dice: ¿me deja guardar mi carrito hasta mañana ahí en el rincón de su terreno? Yo mañana voy a pasar cuando usted abra y me lo llevo. Yo le digo: bueno, ese es una permisión, ese es un comodato. Así se llama ese contrato, comodato. Préstamo de uso, yo le estoy dejando usar mi terreno. Ocurre que esa noche ha sido una noche de mucha lluvia, y por ese lugar donde el señor guardó su carrito había estado una torrentera, y el carrito ha sido arrastrado con el agua y ha quedado botado más allá. Yo podía haber ido y haber corrido el carrito para evitar el peligro. La pregunta es: ¿respondo? Los comodatos en la antigua Roma eran gratuitos, eran casi tolerancia. Sí, déjalo ahí.
Por lo tanto, la utilidad que yo tengo de permitir, de tolerar que esta persona deje su carrito allí, la utilidad patrimonial es cero. Responderé del daño que ha sufrido el bien que él ha dejado. Y es ahí donde entra la teoría del riesgo, que tiene que ver si yo estoy recibiendo utilidad o no de lo que estoy haciendo. Entonces, tenemos un extremo, otro extremo. En este extremo de acá dice que solamente yo respondo del dolo. Ya a mí me cae mal este viejo del Somo, así que agarro un bate de béisbol, voy y sueno en su carrito hasta romperlo. ¿Soy responsable en ese contrato de comodato? Sí, soy responsable, porque yo era tal la molestia que le tenía que con dolo lo he destruido. Resulta que no había sido una torrentera la que se llevó el carrito, sino que pasó un muchacho y con una moneda lo rayó. El daño es leve. ¿De qué respondo yo? ¿Respondo de ese daño? No respondo. ¿Por qué no respondo? Porque yo no tengo utilidad. Y a esa culpa se le llama leve o levísima. No respondo de esa culpa. Ahora, resulta que él me ha dicho, él sabe que yo cobro 20 bolivianos por noche para que la gente deje vehículos. Y él me ha dado 5 bolivianos por dejar su carrito ahí. Y yo veo que la torrentera, veo la caída de agua de mis techos le está afectando. Entonces yo actúo como un buen padre de familia. Agarro el carrito y lo saco del agua y lo pongo más acá. Levísima, como buen padre de familia, dolo. Son las 3 conductas que a mí se me puede exigir dependiendo de la utilidad que yo tenga en relación a la cosa. Y cada contrato va a modificar esta teoría del riesgo en relación a las partes. Por ejemplo, en los casos de compraventa, la compraventa provoca que la propiedad se transfiera de una mano a otra simplemente por el consentimiento. Te vendo esto en 10. Este parlante. Te vendo este parlante en 10. Te lo compro en 10. Ya hay contrato de compraventa. Y en la legislación boliviana, al revés de otras legislaciones, el contrato es suficiente para transferir el dominio. Aunque yo siga con esto ya no me pertenece, es de quien lo compró. Y otra regla del derecho, la cosa perece para el dueño. En este rato, un relámpago le cae a este aparato y lo destroza. ¿Quién lo pierde? ¿Yo o el que compró? El que compró, porque la cosa perece para el dueño. Y en el derecho civil boliviano, uno es dueño desde conviene en precio y cosa por la cosa. Hay excepciones, pero esa es la regla general. Entonces, en la teoría del riesgo, yo respondo de cuidárselo mientras le entrego como buen padre de familia. Respondo del dolo. Si yo lo rompo a palos, respondo del dolo. Pero si alguien viene y lo raya, no respondo, porque de la culpa levísima no respondo. Pero si se destruye y no es por mi participación, es por un hecho de la naturaleza, por una situación de fuerza mayor, yo no respondo, porque las cosas perecen para su dueño. Es muy importante, porque es corriente, sobre todo, no en las compras inmediatas, sino en los giros de los negocios, que uno compre cosas que están en tránsito y las cosas perecen para su dueño. Continuamos. Existe un problema que tiene nuestro código.
Les decía clases anteriores que el Código Civil Boliviano de 1831, el Código Toro, es una copia pobre del Código Civil francés, y que el Código Banzer, el actual Código Civil en aplicación, es una copia del Código italiano. Cuando decimos copia estamos hablando de copia, es decir, de la transcripción textual de los textos en un 80 a un 90%. Justamente el artículo que estábamos comentando en relación a la responsabilidad civil por los hechos ilícitos presenta problemas de oscuridad en su interpretación. Cuando se afirma que el actuar que da origen a la responsabilidad civil ha de ser ilícito, contrario a la ley, al orden público o a las buenas costumbres, aparece un problema. ¿De qué actuar concreto es ilícito? Bueno, dirán ustedes, va a ser ilícito todo actuar contrario a la ley. Pero ocurre que hay una figura que se llama abuso de derecho. Yo soy dueño de casa y tengo una casa de un piso y mi vecino ha puesto su piscina en su inmueble vecino al mío y él se asolea mientras yo tengo que estar trabajando como abogado en mi oficina, lo cual a mí me provoca honda ira y terrible envidia. Así es que lo que voy a hacer es levantar mi casa 4 pisos para quitarle el sol y congelarlo. Yo soy el dueño de mi terreno, tengo derecho a disponer, a usar, a gozar y a disfrutar de él. Pero el acto que yo pretendo hacer configura abuso de derecho. Hay muchos otros ejemplos más y es bueno conocerlos en la práctica, pero es evidente que yo tengo el derecho. En cambio, solo indemnizo por los hechos contrarios al derecho. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿El abuso del derecho no tendrá consecuencia indemnizatoria? En otros términos, si formas concretas de actuar, aun siendo formalmente lícitas, pueden determinar violación de las normas, como por el contrario, actuaciones que encontrándose en posición formal de un precepto del derecho pueden ser sin embargo ilícitas, por ejemplo la legítima defensa o el estado de necesidad. Si se fijan, la redacción de la norma no es buena, no es suficiente. Era mucho más clara la redacción que teníamos en 1831. Y eso nos trae al problema de siempre: si las reformas legales tienen una finalidad de mejorar el derecho. Antes de que existiese la ley 439 puesta en vigencia el año 2015, bajo el nombre de Código Procesal Civil, existía el Código de Procedimiento Civil. El Código de Procedimiento Civil entró en vigencia en la década del 70, el 1976, si no me engaña la memoria, igual que el Código Civil. Ya en ese tiempo estaban los estudiosos latinoamericanos revisando las normas procesales latinas y habían sacado, ya por el 80 sale el Código Modelo, un Código Modelo de Procedimiento Civil. En ese momento era muy moderno. Ocurre que nuestro Código del 2015 es ese código. Ese código fue moderno en el 1980. En el 2015 ya no lo es. ¿Y saben por qué ya no lo es? Porque desde que las universidades norteamericanas, en base a los problemas militares de espionaje, empezaron a utilizar el sistema de codificación fragmentada, envío por canales multilaterales y recepción unificatoria,
que hoy día conocemos como Internet, desde ese momento muchos de los presupuestos del derecho del siglo XIX y de la primera mitad del siglo XX quedaron obsoletos. Ya no sirven, ya no tienen razón de ser. Razonaba el jurista Couture en Uruguay que era muy importante que el juez estuviera mirándolos a las partes, mirándolos a los abogados, a sus representados, que los vea para que se dé cuenta quién tiene la razón, para que los pueda, mirándolos, darle una solución inmediata. Y ese principio de vinculación inmediata del juez con las partes se llamaba inmediación, y esa inmediación era algo muy deseable. Pero actualmente yo no estoy con ustedes físicamente, sin embargo ustedes me están viendo con la facilidad todavía de verme a la hora en que a ustedes les sea más conveniente, no solamente a la hora de clase, sino en la mañana, en la noche, en cualquier momento ustedes prenden la clase y ahí estoy yo explicándoles y pueden hacerme decir lo mismo 100 veces. La inmediación como relación física con personas para tener una primera plana de ellas desapareció por la tecnología. Sin embargo, el Código 2015 procedimental pretende que las personas sigan viviendo en tribunales, sigan viviendo en juzgados, sin entender que el acceso a la justicia es tal cuando no nos sorbe la vida de otras actividades. Los abogados que vayan a tribunales, los abogados que vayan al litigio. ¿Para qué queremos a las personas que nos han confiado sus intereses si hay contratos de mandato? Pero no, la ley no lo señala así en Bolivia y va como el camaleón, caminando para atrás. Y eso es algo que ustedes como nobles estudiantes de Derecho tienen que tener muy metido en la cabeza para que el día de mañana puedan mejor adecuar los sistemas jurídicos a las realidades nacionales. En este caso se ha modificado el artículo, aquí veo en el código, el artículo 964 ha sido cambiado en cuanto a su antecedente, el Código de 1831, y ha sido cambiado para peor, porque no cubre todo lo que debería cubrir, porque tiene problemas de redacción, porque ha sido mal copiado. Decíamos que la legítima defensa está contemplada en el Código Civil. Estamos hablando casi siempre de derecho civil, porque de derecho penal van a tener clases especializadas. En cambio, como estamos viendo la teoría del derecho, estamos hablando básicamente de todo el derecho, y casi todo el derecho es el derecho civil, es la rama principal. Resumiendo, la antijuridicidad del hecho ilícito tiene que entenderse con las limitaciones que hemos visto, pues no siempre un hecho que genere responsabilidades va a tener que ser antijurídico, como es el caso del abuso del derecho. Y no siempre un hecho antijurídico va a provocar un daño, como es el caso de la legítima defensa. Tal vez sea lo más conveniente recordarles que actualmente la interpretación de lo jurídico, de cualquier parte de lo jurídico, es desde la Constitución. El derecho administrativo desde la Constitución, el derecho penal desde la Constitución, el derecho civil desde la Constitución. Y la interpretación de la Constitución, como hemos señalado en otras clases, desde el estándar más alto, desde la legislación y la práctica judicial de los tribunales internacionales, bajo el principio de control de convencionalidad. Arribamos así al concepto de daño, siempre siguiendo la estructura de la norma que hemos estado analizando. El daño es el último de los elementos objetivos, es decir, es el particular perjuicio que provoca el hecho nocivo. En relación a la culpa, hemos visto la dificultad de su probanza,
hemos visto el cambio de la teoría subjetiva de la culpa a la teoría objetiva. Y recordando un poco lo que ya hemos aprendido hasta ahora, nos hemos enterado que los tribunales internacionales están permitiendo y están obligando a la indemnización por los daños morales, cosa que anteriormente no era costumbre en nuestro sistema judicial, pese a que el daño moral está contemplado, pero como dice el propio Código Civil, en los casos en que la ley así lo determine. Les agradezco la atención y estaremos volviendo a Arturo Alessandri en la próxima clase.